Como todos los años, desde que este equipo de canal llegó a la gestión en la facultad, hemos querido hacer una serie que se llama El maestro y su memoria. Entendemos que es muy importante que ustedes, nuestros alumnos, futuros maestros, vayan teniendo muy claro cuál va a ser el papel real que van a desempeñar en los centros. Entonces, nosotros aquí les explicamos la teoría, les damos orientaciones para su trabajo, pero donde realmente ustedes se van a tener que enfrentar al todo, tal cual es en los colegios. Cuando ustedes lleguen al colegio sabrán mucha teoría seguro, porque aquí el profesorado le habrá explicado muchas cosas. Pero la realidad en el centro, verdaderamente el choque es significativo. Es por eso que en esa línea de trabajo, como les indicaba antes, del maestro y su memoria, estamos tratando de traer a docentes de distintas generaciones. El año pasado tuvimos la fortuna de tener aquí a don Pascasio Mazuecos, que es un maestro de 90 y muchos años, y este año hemos querido tener la contrapartida, la visión de una maestra joven, que casi podría ser compañera de ustedes, porque hace muy poco que estudió aquí en la facultad, que tiene la visión real y la dimensión real de cómo está ahora mismo el magisterio, cómo va a ser su trabajo cuando lleguen al centro. Y yo quiero hacerle una pequeña, entre comillas, entrevista, porque no es así, es una charla entre dos amigas, para preguntarle aquellas cuestiones que entiendo que les van a afectar a ustedes porque ella ya las ha vivido. Isabel Martínez Peral, que es la maestra que tenemos la fortuna de tener con nosotros, se formó en la Facultad de Ciencias de la Educación, ahora le preguntaré los años, y lleva 7 años siendo maestra en Ungíjar, un pueblo de la Alpujarra, trabajando con unos niños muy especiales, muy singulares, de los que ella hablará ahora, y siendo, a mi modo de ver y a mi manera de entender las cosas, una docente ejemplar, de la que todos tenemos muchas cosas que aprender, porque ella no solamente maneja la teoría, sino que la aplica día a día en el aula, que es lo difícil, enfrentarse a un aula con un alumnado, con 20 niñitos que te miran a la cara y que tú te conviertes inmediatamente en su referencia. Yo lo primero que quiero es saludar a Isabel, darle las gracias por haber hecho el esfuerzo de venir desde la Alpujarra aquí, que son 4 horas y pico de viaje, por carreteras tortuosas, pues como ustedes comprenderán, no les van a dar la primera plaza, no se la van a dar en la Gran Vía. Lo más fácil es que lo manden a un pueblo alejado. Es el caso de Isabel, que se forma en la Facultad de Ciencias de la Educación. Isabel, ¿en qué año empezaste tú a estudiar en esta casa? Bueno, ante todo, buenos días a todos. Para mí es un honor estar aquí porque, como ha dicho Reme, hace prácticamente nada yo estaba ahí, en el otro lado. Entonces me hace muchísima ilusión venir a contar lo que yo estoy haciendo, que tampoco creo que sea tan particular ni tan especial. Y yo, como es lo que hago todos los días, pues yo creo que que tampoco es para venir a contarlo en una conferencia. Me resulta eso a mí como muy... Pero no sé si está bien de vez en cuando, yo lo echaba de menos en mi época de estudiante, pues que la escuela entre a la facultad. Porque muchas veces cuando llegamos allí, pues no se parece en nada la realidad práctica a lo que nosotros llevamos. Bueno, pues yo empecé aquí a estudiar, que es lo que me has preguntado, en el año 98. Año 98, 3 años simultaneando tus clases con el trabajo, porque la vida no es fácil. No, la vida es muy complicada. Mis padres, yo vengo de una familia humilde y no teníamos suficiente dinero como para yo pasarme aquí la vida padre, entre comillas. Entonces, pues para poder estudiar, aparte de que tenía la beca y todo eso, pues sí, tenía que simultanear con el trabajo. Y a pesar de eso, las calificaciones de Isabel Martínez Peral, pues figúrense lo buenas que serán, que todos los maestros, incluida la profesora Matilde Moreno, la recuerdan con mucho afecto. Es decir, que con la cantidad de alumnos que pasan por aquí, que pasamos por aquí, que se te quede una cara grabada es significativa, una persona que tiene
mucha ilusión por la enseñanza. Isabel, ¿de dónde viene tu vocación? Pues yo pienso que la vocación de un maestro, casi que estoy convencida que viene porque hemos tenido un maestro en nuestra vida que ha sido el referente. Yo desde pequeñita quería ser maestra porque quería ser como mi maestro, quería hacer lo que mi maestro hacía conmigo. Yo creo que ser docente es una profesión que se quiere desde el principio y que se tiene siempre a un referente, a un maestro primero, con el cual tú te ilusionas y te apasiona la tarea y entonces siempre quieres seguir. Tienes la idea de que tú quieres hacer lo que ese maestro hacía contigo. Ha hecho. Sí. Entonces tuviste claro desde muy pequeña que querías ser maestra. Desde muy pequeña yo quería ser maestra, eso lo tenía muy claro. Me gustaban mucho los idiomas también. Siempre me ha gustado mucho toda la lengua, la literatura y los idiomas. Entonces yo quería ser maestra. Aunque luego más de jovencilla, de adolescente, uno se confunde un poco, yo con lo de los idiomas tal, pero al final conjugué bien las cosas porque hice magisterio por lengua extranjera. O sea, perfecto, la mezcla idónea para lo que tú querías hacer. Después de sus 3 años en la facultad, satisfactorios, con un profesorado que te enseñó teóricamente y te formó teóricamente, tú te planteas prepararte a las oposiciones. Claro, ¿Cómo es prepararse una oposición? Cuéntaselo a los futuros opositores. Bueno, vamos a ver. Yo creo que magisterio es una carrera fácil. Yo creo que estaréis más o menos de acuerdo todos conmigo. Difícil no es. No es una carrera difícil, se saca fácilmente. Hay que estudiar porque hay que estudiar, hay que hacer trabajillos, pero se saca fácilmente. Las oposiciones de magisterio tampoco son difíciles. Lo que ocurre es que como somos tantos, pues hay mucha competencia. Entonces lo difícil es que tienes que ser el mejor, porque es fácil sacar la oposición. Aprobar una oposición de magisterio, porque los temarios no son complicados. Lo complicado es pues que tienes que ser brillante, porque hay pocas plazas y mucha gente. Y luego la preparación de una oposición pues es dura. Como toda preparación de todas las oposiciones, es un poco dura porque preparar oposiciones significa ser muy disciplinado, estar muy amoldado a un horario y prepararte muy bien porque vas a competir realmente. ¿Tú las aprobaste con facilidad? Yo las aprobé a la primera y yo cuento mi experiencia. Yo no soy una persona brillante ni muchísimo menos, que soy una persona muy normal. Yo creo que en vez de inteligente siempre me he catalogado, o a mí me catalogaban en mi casa, porque yo soy muy trabajadora. Entonces el éxito de todo yo creo que es ser trabajadora. Incluso yo en mis alumnos, hay alumnos que son inteligentes y entonces son vagos. ¿Por qué? Pues porque saben que tienen una base y hacen lo mínimo, la ley del mínimo esfuerzo. Yo creo que lo más importante de todo es tener mucho tesón y trabajar. Y sobre todo también tener muy claro, tener mucha ilusión y tener muy claro lo que uno quiere. Si yo quiero llegar a ser maestro o maestra, que casi siempre somos más mujeres, pues nada, poner todo. Poniéndolo todo no es tan complicado y a mí no me resultó tan complicado. Hombre, se pasa regular, pero que no. Entonces apruebas las oposiciones a la primera e inmediatamente te dan destino. Sí. ¿Qué destino te dan? Bueno, dan un destino provisional. Tú apruebas la oposición y te dan destino provisional. Y a los 15 días cambian y te dan destino definitivo. En mi destino provisional me dieron un pueblecito cercano de Guadix. Se llama Dehesas de Guadix. Pero a los 15 días, entonces yo me hice soy de esa zona, de la zona de Guadix, yo me hice una composición de los hechos, de que yo, pues nada, me iba a comprar un coche, iba a estar cerquita de mi casa, no sé cuánto, no sé qué, todo como muy perfecto. A los 15 días fui a la delegación, una cola inmensa, y de repente, de Dehesas de Guadix, un Gíjar. ¿Y eso qué es? ¿Y dónde está? No lo había escuchado en mi vida. Y había allí en mitad de la cola, pues mucha gente, había una persona que dijo, yo soy de Cadiar, Ujíjar está cercano, cercano a Cadiar. De Granada son unas 4 horas en autobús. Se me vino el mundo encima, como es natural. Porque cuando lo busqué en el mapa, pues sí, está lejos, relativamente lejos. Luego llega a Ujíjar y hay un maestro que es de allí de la zona que dice, cuando vamos llegando los maestros jóvenes, que no, pero si lo lejano es Granada.
que lo que está cerca, Ugíjar es lo que está cerca, que lo lejano es Granada. Pues mi primer destino fue allí. Mi primer y único destino, porque sigo allí. Llega a Ugíjar, te presenta en el centro, porque tú trabajas en el centro Sánchez Velayo. Sí. Llega el primer día, ¿y cuál es tu primera imagen? Bueno, yo nunca olvidaré ese largo viaje porque no conduzco, cosa que está muy mal hecha. Yo animo a todo el mundo a que os saquéis el carnet de conducir, que tengáis el coche, porque cuando aprobéis las oposiciones, los maestros tenemos que estar con la maleta en el maletero para donde nos manden. Entonces, el coche es fundamental. Yo estoy arcaica, eso no puede ser, pero habrá que ponerle remedio. Entonces, mi primer viaje en autobús, efectivamente, son 4 horas desde Granada. Tú te subes aquí a las 5 de la tarde y llegas a Ugíjar a las 9 de la noche. ¿Y en qué piensas? ¿Ese primer viaje, te acuerdas? Ese primer viaje fue como... las vivencias que yo tuve fueron como... Yo no sé si habréis leído 5 panes de cebada de Lucía Baquedano o Historia de una maestra de Josefina Rodríguez Aldecoa. Pues esos pasajes que van con... A mí me recuerda ese viaje a lo que contaban esas maestras cuando ellas iban llegando a esos pueblos. Iban por esas carreterías secundarias con unos paisajes impresionantes, porque los paisajes de la Alpujarra son impresionantes, y vas con muchas ganas, pero con muchísimo miedo también, porque vas a un sitio desconocido y no sabes qué vas a encontrar, ni cómo te van a coger, ni cómo te va a ir. Entonces, ese viaje fue muy especial. Fue lleno de muchas emociones, además me sentía muy feliz, porque es que yo quería ser maestra, y lo había conseguido, y la señal era que yo iba camino de la Alpujarra, camino no se sabía dónde, pero a la escuela. Y una vez que llegué allí, pues la parada del autobús está al lado de una placeta que se llama la Placeta de las Flores. Ugíjar es un valle precioso de la Alpujarra. Cuéntanos un poco cómo es Ugíjar, cómo es el pueblo, cuántos habitantes tiene. Bueno, como he preparado un PowerPoint de mi escuela y de mi pueblo, lo voy a poner y va a ir pasando a lo largo, es largo, va a ir pasando la imagen y entonces vemos la imagen de Ugíjar también, ¿vale? Estupendo. Así nos vamos haciendo una idea de cómo es el pueblo y de cómo funciona. Si tienen oportunidad, el libro de Lucía Baquedano, 5 panes de cebada, está en la biblioteca. Yo a mis alumnos siempre les animo a que se lo compren, porque es un libro muy interesante. Es la experiencia de una maestra jovencita que llega a un lugar totalmente diferente del que ella se había planteado a trabajar, y a mí, siempre que charlo con Isabel, sobre todo las primeras veces, es que me recordaba perfectamente al personaje protagonista de la historia. Aquí ya tenemos... Bueno, estos son mis niños, que se van a ver. Bueno, yo tengo una experiencia especial porque llegué a Ugíjar, eso ya lo voy a contar. Oposité por infantil, hice lengua extranjera por inglés, luego oposité por infantil porque, como sabéis, se puede opositar aunque sea por otra especialidad diferente a la que uno cursa. Y efectivamente me dieron infantil de 5 años. Y desde entonces hasta hoy he tenido la oportunidad de continuar con ellos, es decir, que llevo 7 cursos con los mismos niños. Infantil de 5, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y este año sexto. Por circunstancias específicas, eso no es lo habitual no es. Ese es Ugíjar. Ese es Ugíjar. Ese es el valle donde yo llegué. Un valle donde es un pueblo distinto a lo que uno piensa de la Alpujarra, porque no es un pueblo de montaña que hace mucho frío, es un valle y entonces el ambiente es muy cálido. Yo siempre digo, hay naranjos, si hay naranjos es porque aquí hace calorcillo. Efectivamente. Claro. Y nada, la primera imagen fue la Placeta de las Flores. Es un lugar muy bonito, es un pueblo que tiene muchas flores también. Un pueblo donde huele muy bien. Por la mañana cuando uno va a la escuela, se escuchan los pajarillos, se oye el agua correr y huele muy bien. Es un pueblo donde se despiertan los sentidos. Entonces, esa fue mi primera imagen de Ugíjar. Y al día siguiente, bueno, tú te instalas y al día siguiente te presentas a las 9 de la mañana en el colegio. En el colegio. En un colegio tan lejano, pues siempre hay gente joven. Hay mucha gente joven y mucha gente inexperta como tú. Y ese fue mi caso, porque estábamos mucha gente. Bueno, yo no sabía bien dónde estaba el colegio. Y ahí a las 8:30 de la mañana, para que no se hiciera tarde, buscando el colegio que estaba al lado, porque en Ugíjar todo está al lado. Pero es que no era yo sola, es que éramos todas las nuevas que habíamos llegado en la puerta del colegio desde las 8:30, para que no llegara tarde, para que el director no dijera nada, vamos. Y
Y el primer día, bueno, los primeros días ya sabéis que no son con alumnos, que los primeros días es para preparar, para programarse, para preparar el curso. Y nada, pues el primer día conociendo a la gente que había de siempre, los maestros de allí, y eso, a la gente que también había muchos maestros jóvenes como yo, en práctica. Y ahora lo importante, lo que a mí me interesa del Sánchez Velayos, que son tus niños. Los niños. Los niños... El primer día con tus niños, cuéntanos. El primer día con niños es lo más emocionante. Yo creo que eso jamás se lo olvida a un maestro ni a una maestra, porque la sensación, primero, los nervios tan grandes que uno tiene, porque la responsabilidad, uno es consciente de la responsabilidad que va a tener, y además, era inexperto, yo no había trabajado nunca ni de interina ni de nada, como máximo había hecho unas clases particulares en mi pueblo y ya está. Entonces, la primera imagen de todas fue encontrarme con 17 pares de ojos que me estaban mirando a mí nada más. Y que estaban todos pendientes de que a ver lo que yo decía o a ver lo que yo hacía, porque es que yo era la maestra allí. Y uno al principio ni siquiera lo asimila, con toda la ilusión que lleva y todo, hasta ese momento que no te colocas allí delante de ellos, no te das cuenta realmente de lo que aquello va a significar para ti. Es que tiene una musiquilla. Bueno, pues esa fue mi primera imagen. Esos ojillos que estaban impacientes viendo a ver qué decía yo, a ver qué hacía, qué decía. 17 pares de ojos que te miran, cada uno con una personalidad distinta. Bien distinta. ¿Cómo son tus niños, Isabel? Mis niños son los mejores del mundo entero. Además yo los quiero como si fueran míos, pero míos, porque son 7 años, mis niños son maravillosos. Ahí están. Pues hay de todo, hay niños alegres, niños más tristes, niños muy especiales, porque pues no olvidemos que la Alpujarra es un sitio muy lejano, y que está carente de muchas cosas todavía, porque culturalmente hablando no está muy desarrollada. Aparte de eso, cuando uno llega allí, le impacta todo. A mí me impactó un montón darme cuenta que todavía había un tercer mundo, que hay un tercer mundo dentro de nuestro mundo. Es decir, yo pensaba que los colegios marginales y todas estas cosas estaban pues, aquí en Granada, en una zona que todos sabemos, pero que todavía, que ya no había niños que pasaban hambre, por ejemplo, o que no estaban bien aseados también. Y cuando llegué allí me di cuenta que sí, que había niños que pasan hambre y que sus padres no se ocupan de ellos y que no van limpios al colegio y que no duermen. Entonces pues no se rompe los esquemas, ¿no? Eso rompe completamente los esquemas. Ya la teoría, Jolín, es que la teoría, bueno, eso no está muy bien decirlo, pero la teoría sirve de muy poquillo. Muchas gracias, mi alumno se lo agradecerá. Vamos a ver, la teoría es importante, sobre todo es importante llenarse de recursos. La teoría nos da recursos que son imprescindibles porque lo que un maestro necesita son recursos. Es que pensemos que tenemos que estar con los niños 5 horas cada día, todos los días. Como no tengas recursos y se te acaben rápido, aquello quien lo aguanta. Tienes que tener muchos recursos, tenemos que estar constantemente renovándonos. Pero lo que las teorías esas que nos explican, y según no sé quién, no sé cuánto, y según no sé cuánto, no sé quién, que tú luego cuando tienes un niño enfrente de ti no dices, jolina, que según Piaget está en el estadio, no sé qué, que no, que tú no te acuerdas ya ni de Piaget ni de compañía, que tú tienes al niño enfrente y tienes que actuar aquí y ahora. Es cierto que si has estudiado la teoría, pues puedes tener ciertos recursos ahí intrínsecos dentro de ti, pero que allí no se saca el manual. A ver cómo actúo, que no, que ahí hay que actuar improvisando muchas veces. Improvisando pero con los conocimientos previos, porque si no los tienes... Claro que sí, los conocimientos hay que tener. A ver si me va a quitar el que no. Los conocimientos son importantes. Llegas y entre esos niños hay unos niños muy singulares. Háblanos de tus niños, ¿cómo trabajas con tus niños? Háblame con 5 años, ¿cómo empezaste a trabajar con ellos? Bueno, yo... Era la primera vez que trabajaba, como ya he dicho, y le tenía cierto respeto a enfrentarme a una clase de infantil, porque las prácticas de magisterio yo las había hecho con niños mayores,
he visto que había hecho inglés, entonces yo hice las prácticas con los niños de quinto y sexto, entonces, niños tan pequeños de repente, pues luego no es tan complicado. La base del aprendizaje me parece a mí que tanto en infantil, que es más, como luego en primaria, debe ser el aprendizaje. Yo creo que en los niños hay que crear una cultura de esfuerzo. Ellos tienen que darse cuenta que se tienen que esforzar, pero pasándoselo bien. Es decir, ellos se tienen que divertir. Para aprender es fundamental que ellos se diviertan, que aprendan cosas cercanas a ellos, porque es así, porque es la fórmula para que estén motivados y para que realmente los aprendizajes sean significativos, como dicen las teorías. Las teorías, siempre tenemos una programación. Sí, la programación además hay que tenerla, porque viene el inspector y como no la tengas, no veas tú. Yo la tengo guardada en una carpetilla. Y la programación oficial, hay que tener una programación anual con todo lo que se va a hacer, objetivos, contenidos, tal. Y luego diariamente uno pues prepara sus clases por la tarde. Yo tengo un cuadernillo donde digo, bueno, pues en 5 años la lectoescritura era fundamental. Mis niños aprendieron a leer y escribir en la mayoría, porque algunos no estaban maduros, en infantil de 5 años. Pues nada, uno va programando cada tarde qué va a hacer. Por ejemplo, para enseñar en infantil la lectoescritura, yo siempre he sido y sigo siendo un poco ecléctica. No me gusta cogerme a un manual o a un determinado método para enseñar algo. Me gusta que sea, porque además es que no funciona. No funciona cogerse, a lo mejor a ti te gusta, por ejemplo, para enseñar la lectoescritura en infantil. Hay maestros que les gusta mucho el Micho, por ejemplo, o el Palau, otro. O el País de las Letras, otro. Y resulta que hay algún alumno que con el País de las Letras no funciona porque no aprende, o con el Micho no funciona porque... Entonces hay que tenerlo un poco todo y aplicarlo individualmente. Lo importante es adecuarse a las necesidades de cada niño, porque cada niño, yo tengo 17, que son poquillos, no son muchos, porque normalmente hay 20 y tantos en las clases. Pues hay que aplicar, hay que amoldarse a lo que cada niño necesita y darle eso, lo que cada uno necesita. Aunque a ti te guste menos. A mí, por ejemplo, el Micho, que es de la lectoescritura con gestos, me gusta menos. Pero hay niños que si no tienen el apoyo gestual, no se aprenden cuál es la G, por ejemplo. Entonces, así, adaptándote a las necesidades de cada niño. El día a día en la clase es duro, porque los niños no solamente van a la clase a aprender, el maestro es un modelo de vida. Completamente. Y en los pueblos todavía más. A pesar de que dicen que la imagen del maestro está tan devaluada y tan desvirtuada, hoy día, que es cierto, que lo está, en los pueblos aún es diferente. Tú sigues siendo la maestra. Yo soy la maestra, a mí y algo que a mí me gusta mucho, además, porque no hay cosa más bonita en el mundo que nos digan maestra. Alguien no te dice enseño, en Ujija no te dice enseño, te dicen maestra. Y como yo soy de las maestras nuevas que han llegado y se han quedado, pues en el pueblo me dicen la maestra. ¿Quién es la maestra? ¿La casa de la maestra? ¿Dónde vive la maestra? O sea que es muy bonito. Tú te quedaste, muy poca gente se ha quedado, ¿verdad? La mayoría de la gente joven sale corriendo. Y no sé por qué. No sé por qué, porque si es que aquel sitio es un sitio maravilloso donde se puede aprender. No es donde tú puedes trabajar, que trabajar se puede en cualquier sitio o en cualquier colegio. Es que allí se aprende mucho. Es que allí se aprende mucho por las características del lugar, por las características de los niños, porque también estás un poco aislada del mundo y tú te tienes que aprender a buscarte la vida, tú sola, y a desarrollarte tú sola, y a mí me gusta mucho aquel sitio. Tú tienes en tu clase un niño muy especial, una historia muy especial, llamámosle Pedro, por ponerle un nombre. Sí, llamémosle Pedro, por ejemplo. Pedro muy especial. Pedro es muy especial. Pedro es uno de los niños que cuando yo llegué me impresionó muchísimo, porque era un niño debajo de la mesa de la maestra, que no salía de debajo de la mesa de la maestra y que yo no era capaz de mantenerlo sentado en ningún momento. Y entonces ese niño me daba, yo sabía que era el que más necesitaba de mí, pero tenía el miedo de la inexperiencia de no saber qué le tenía que dar y cómo se lo tenía que dar,
para que ese niño saliera de la mesa, de debajo de la mesa de la maestra. Es que se metía aquí debajo. Y pasó el curso entero de infantil de 5 años prácticamente debajo de mi mesa. Poco salió de debajo de mi mesa. Y por ejemplo, cuando celebrábamos la fiesta del otoño o el otoño, yo llevaba, siempre decoro la clase, ya lo estoy viendo también por ahí, pues se decoran las clases con motivos de las estaciones y todo eso, pues en el otoño. Recuerdo que llevé una cesta de frutos del otoño grande, y eso fue pues muy tempranamente, porque el otoño empieza, esa unidad didáctica empieza casi a la primera quincena de octubre, que era cuando realmente empieza a conocer un poquito, ¿no? Pues él estaba debajo de la mesa y la cesta estaba encima de mi mesa. Y yo estaba con el resto de niños, el alboroto, ¿no? Y de repente veía que había una manilla que salía y se comía los frutos se iba comiendo. Entonces me di cuenta, ahí me di cuenta, tú te das cuenta físicamente que ese niño estaba un poco más carente, ¿no? De ciertas cosas, pero ahí me di cuenta de que además estaba pasando hambre, y efectivamente. Empiezas a observar y te das cuenta que no trae merienda en los recreos, por ejemplo, y que desde primera hora de la mañana busca el roalillo de la cesta para comerse la uva, para comerse lo que hubiese, todo. Y yo cada día pues iba rellenando la cesta para que él fuese comiendo cada mañana. Después ya con el paso del tiempo, pues, si él no traía merienda, pues es muy fácil comprar galletas o un paquetillo de zumo y no cuesta nada. Bueno, porque tu clase es muy especial. ¿Tu clase cómo se llama? Mi clase tiene un nombre desde el principio. Mi clase se llama Tiza Libre. Y ellos tienen muy asimilado porque se llaman Tiza Libre desde el principio. Se llaman Tiza Libre porque en mi clase se cuenta, se puede contar. Todo el mundo es libre para poder expresar lo que quiera. Con unas condiciones, claro está. Pues cuando es oralmente, pues hay que escucharse, respetar los turnos de palabra, aprendemos a levantar la mano, todas esas cosas. Entonces, Tiza Libre porque podemos expresar tanto oral como por escrito todo lo que pensamos, todo lo que queremos. ¿Y cómo es la clase físicamente? Porque la estamos viendo en fotos, pero cuéntanos, tú llegas allí y encuentras una clase con las paredes desnudas, pero eso que estamos viendo, esas fotografías, no estamos ante una clase con las paredes desnudas. Claro, cuando uno entra a una clase, parece un hospital robado, como es natural. Las paredes blancas, y uno dice, jolines, y aquí vamos a meter a 17 niños pobrecitos, aquello tan blanco, que la decoración en un aula es fundamental también. Y yo creo que también educa, porque todo lo que haya colgado, los niños lo están viendo todo en cada momento y están aprendiendo con lo que hay. Entonces, pues cuando llegas, lo primero que haces es, en esos 15 primeros días de septiembre, además de programarte, pues decorar un poco el aula para que los niños estén cómodos. Luego, cuando ya empieza el curso, pues todas las tareas, todos los trabajos que ellos van haciendo, les resulta lo más gratificante hacer una exposición. Yo, por ejemplo, el infantil de 5 años, después lo he mantenido durante más tiempo, pero empezamos ahí, como es natural. Teníamos un corcho muy grande que se llamaba Galería de Arte. Entonces, todo lo que ellos iban haciendo, iban corriendo, me lo enseñaban, ¡ay, qué bonito, muy bien! A la Galería de Arte. Entonces, que ellos eran, desde el principio, se han sentido pequeños artistas porque todas las producciones de todo lo que iban haciendo, las colgaban en la Galería de Arte. Era una manera de tener un compromiso. Y tú trabajas como natural con la programación que hay que hacer, pero a ello une, y estoy convencida de ello, la vida cotidiana, lo que pasa, si entra un pajarillo, porque aquello vive en un ambiente en comunión con la naturaleza. Desde luego, desde luego. No solamente lo que hay que enseñar está en los libros, no solamente está en los libros de texto que nos dan, ni muchísimo menos. Yo aprovecho cualquier cosa, cualquier recurso educativo, cualquier cosa te puede servir para educar, como por ejemplo la entrada de un pajarillo. Algo que yo utilizo mucho, por ejemplo, en las clases y que normalmente no se utiliza es el periódico. A eso iba. El periódico. Desde el principio, desde infantil, los niños, porque además en un pueblo tan lejano, donde el nivel económico de las familias es medio bajo, ellos no están acostumbrados a ver el periódico en su casa. El periódico es como un artículo de lujo, entre comillas, una cosa muy ajena a su vida. Entonces, como vienen varios ejemplares de periódicos al colegio,
pues el periódico del día siguiente yo siempre lo llevo al aula, y en el aula tengo un rincón que tiene un tablón en el que pone noticias, y ellos, ya más grandecitos, claro, esta experiencia no ha sido desde pequeño, ya